14, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hasta el 15. ¿Sigo? Y hasta léeme hasta 19. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vemos ahí, ayer ya damos esto, pero vemos por la incredulidad. Ese es el pecado que el Señor pide más. Ellos no tuvieron salvación, por eso es el pecado imperdonable. Le dice, en una parte le dice que no oren, le dice que por todo oren, pero a lo que tiene pecado imperdonable le dice, no oren, le dice. Y el pecado imperdonable es no creer, Dios, que Cristo que ha venido a morir en la cruz, que Él es el Mesías. Y eso fue en los fariseos. Entonces, acá dice, ahora nos dice a nosotros igual llevamos esa incredulidad como a Israel, porque venimos de la tendencia de Adán, porque a Adán le habló Dios, le dice, no coman, no crea Satanás, porque morirá, porque murió ahí la fe. Entonces por eso nosotros también traemos esa muy fuerte, esa tendencia de incredulidad. Incredulidad quiere decir no sentir mismo a Dios, imposible para ti, no sentir a Dios. ¿Y qué tiene que sentir de Él? Esa plena seguridad y ese gozo, paz, alegría, amor. Y eso es lo que tenemos que sentir. Pero si no sentimos nada cuando estamos escuchando la palabra, esa es la incredulidad. Y ellos tenían la palabra, pero no tenían fe. Cuando vino Cristo no le conoció que era su Mesías. Entonces vemos nosotros, mirad hermano, que no hallen en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Corazón malo, dice, para el Señor somos malos, le ofende no creer, no sentir esa plena seguridad, y no lo va a sentir si nosotros no reconocemos que hay esa vieja creación que hemos traído desde Adán, no creer la palabra de Dios. Por eso nuestra mente no quiere escuchar la palabra, no queremos, no interesa a nosotros, parece pérdida de tiempo mismo. Te enojas cuando hay reprensión, mezquinamos nuestro pecado, hay mucha mezquindad de pecado, razonamiento, enojo, ira por la reprensión. Y entonces vemos acá, mira hermano, ahora nos dice a nosotros, antes decía a Israel, pero ahora nos está diciendo a nosotros acá que estamos escuchando la palabra. Mira hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Ese es lo que nos aparta. Si no creemos a Dios, Dios no puede hacer nada. Por eso tenemos que escuchar mucho la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra y después tenemos que pedir perdón, porque Israel también tenía palabra, pero al no reconocer que no creía a Dios, ellos no pudieron conocer a ese Mesías. Y ese es lo que le ofende, ese es el pecado imperdonable, es no creer. Y si no cree, y tenés que pedir perdón al Señor, porque traemos esa naturaleza desde Adán. Nadie puede decir yo creo,
porque muchos al no conocer la palabra dicen, no, pero yo creo a Dios. Pero está contra la palabra lo que está diciendo. Te engañas a ti mismo. Dice la palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios lo que dice, esa es nuestra condición. No podés decir que cree la palabra de Dios, ni aún conoce, ni muchas veces ni podés escuchar. Te atormenta, te aturde, porque esa es nuestra naturaleza, no creer a Dios. Te cansás de la palabra. Y sin pedir perdón nadie puede creer, ni sin escuchar la palabra. Como dice en Romano, vamos a ver. (14) ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Si no han oído, ¿cómo va a decir que crees a esta palabra, a Cristo mismo, a Cristo crucificado? Si nunca querés saber nada de Cristo. ¿Y cómo va a decir? Y todo dice que cree. Dice que cree, le dice a los fariseos. Pero no tiene obra. Decir que cree te está engañando a ti mismo. Porque la palabra te dice así. Y dice, ¿y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Vemos acá. Si nosotros, si no escuchamos esta palabra, si no oímos esta palabra de la cruz, ¿cómo va a creer? Y después decimos que creemos. Hay mucha incredulidad porque eso traemos desde Adán. Adán escuchó la palabra y no creyó. Los judíos también sabían la palabra, se ha predicado a ellos. Ellos sabían la ley, por la ley, que un día va a venir su Mesías. Pero al no pedir perdón, al no reconocer que no cree, no creyó. Y ellos ni salvación tuvo. Y después nosotros ahora ya tenemos la salvación, pero tenemos una pequeña fe, nada más. Cuando pedimos perdón al Señor y entregamos nuestra alma a Cristo, ahí tenemos a Cristo. Una pequeña fe que es Cristo fe. Hay una pequeña fe, pero el otro está muy grande. Si es que a medida que vamos y escuchando esta palabra y pidiendo perdón, reconociendo que desde Adán nosotros traemos esa incredulidad, ese imposible, no creemos la palabra de Dios. Decimos nomás, pero no tiene obra nuestra fe. No crece en nosotros esa fe porque no reconocemos que hay mucha incredulidad. Y vemos acá entonces cuán importante escuchar la palabra de Dios y pedir perdón. Reconocer que desde Adán traemos esa incredulidad. Aquello que está diciendo yo creo, se engaña a sí mismo. De esto vas lento, poco a poco te va a ir cargando el Señor ese poder, esa naturaleza de fe. Pero tenés que reconocer que, como dice la palabra, que no tenés fe. Por Adán ya trae esa naturaleza vieja. Tenés muy poca porque has aceptado a Cristo para salvación. Pero no tiene una fe formada, arraigada. Muy poco raíz tiene tu fe. Así lo dice la palabra de Dios. Y dice acá, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Incredulidad quiere decir no creer, no estar seguro que en Cristo crucificado hay perdón de pecado. La única forma, no hay otra forma de salir de tu pecado, de tu incredulidad, si no pedir perdón y si no escuchar esta palabra. Pedir perdón de esa incredulidad al sacrificio de Cristo. Y dice, corazón de incredulidad, corazón malo, dice, como malo el Señor toma cuando tenemos incredulidad.
para apartar de Dios vivo, porque la incredulidad aparta de Dios vivo. Y quiero tocar también qué grave es la incredulidad, para que vea que hay en nosotros. Y muchos piden todos los otros pecados y nos pide de la incredulidad. No creer el sacrificio de Cristo, no creer la encarnación de Cristo, que ahí hay perdón de pecado, que ahí se destruyó la única forma, no hay otra manera. Y dice en Juan, el Evangelio de Juan, me parece que 15, 14, no, 16, desde 8 vamos a leer, lea un poco. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vemos acá, dice, de pecado porque cuanto no cree en mí. Y todo ser humano no cree. Hay mucha incredulidad en nosotros. Y ahí vemos que nadie puede decir yo creo y no pide perdón de la incredulidad, porque es la cabeza del pecado. Podés pedir de todos los pecados, y si no pedís de la incredulidad, es como si fuera que la víbora le cortás por la mitad y la cabeza va a seguir moviéndose, no muere. Le tiene que pegar a la cabeza para que muera. Y así también a Satanás le tenemos que pegar a la cabeza la incredulidad. Como dice, tú le herirás en la cabeza, dice. Y esa es la incredulidad. ¿Y cómo tenemos que herir? Pidiendo perdón. Reconociendo que no hay fe en el sacrificio de Cristo en nosotros. Porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y cuán grave es la incredulidad. Y los otros pecados no puede destruir, aunque pida todos los pecados, sin pedir de la incredulidad. Primeramente la incredulidad al sacrificio de Cristo, que ahí hay perdón de pecado, todos los pecados después van a ser destruidos. Pero si no te humillas de la incredulidad, no reconoces que hay incredulidad en ti. Hay una pequeña fe a lo que se fue salvo. Entró una miniatura, pero más grande es la incredulidad. Y el Espíritu Santo vino para convencer de pecado. El pecado que acá dice, la incredulidad. Y dice, pone mismo. ¿Por qué no pone adulterio, asesinato? ¿Por qué no pone otro pecado, ladrón, que todo tiene en cuenta? ¿Por qué no dice adulterio, prostitución? Dice, la incredulidad, dice a la palabra. Eso es lo que le ofende a Dios. Cuando te cansas y no te interesa y te cree, todavía te justifica, cree que cree. Te está justificando, cree que cree. Y podés pedir todos los pecados. Y sin fe no puede el Señor los otros pecados destruirte. Si es que la incredulidad es la cabeza del pecado. Y después siempre decimos la justicia propia. Que creemos sin permitir, creemos que creemos mismos. Y creemos sin pedir perdón a la incredulidad, ¿te va a destruir los otros pecados? En ninguna manera. La incredulidad. Y después los otros pecados. Porque nosotros, se hace vida a los otros pecados por la incredulidad, no tenemos temor de Dios. Inclusive nos justificamos, creemos que tenemos toda la fe. Justicia propia. Cree que sos, Dios, que está bien.
lleva una vida recta, pura, sin creer a Dios, sin pedir perdón. De la incredulidad no reconocer, siendo que nos dice bien a nosotros que en Adán vio que murió nuestra fe. Y después en Gálatas encontramos venida la fe. Él entregó cuando vino a morir en la cruz, tuvo vida la fe para tener su sacrificio. Y tenemos que pedir perdón, reconocer nuestra incredulidad para tener la fe. Otra forma. ¿Leemos Gálatas? Sí, lee. ¿Cuál sería Gálatas? Gálatas 3, lee de 22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vemos por la fe, dice mismo, la promesa que es por la fe en el sacrificio de Cristo. La promesa esa es lo que prometió Dios, la fe para dar a nosotros. Y la incredulidad para destruir tiene que humillarse de esa incredulidad que tenemos desde Adán. Aunque diga que crea, no creemos. Poco a poco va a ir dando. ¿Y qué dice ahí? Seguir leyendo. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Dice que ayo quiere decir esclavo que llevaba a los hijos de su amo a la escuela. Ayo quiere decir instructor, porque el ayo era la ley, instruía de la fe en el sacrificio de Cristo, por eso ha sido vuestro ayo, es instructor. Él no instruye la ley, instruyó a Israel, porque a nosotros no. Para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en el sacrificio de Cristo. Esa es la fe que tenemos que tener. En el sacrificio de Cristo que hay perdón de pecado, que destruye la incredulidad, hay en el sacrificio de Cristo. Y Él entregó la fe a nosotros, la plena seguridad para sentir. Esa plena seguridad tiene que sentir. No ve, la fe no tiene forma ni color como el viento, pero tenés que sentir plena seguridad y por lo tanto vas a sentir el gozo, paz, alegría cuando escuchas la palabra, no teniendo otro lado nuestra mente. Ese divague de mente, bloqueo, te cansas de la palabra. ¿Cree que si no escuchas la palabra te está cansando? No estamos durmiendo, vamos a tener todo fe. Yo no tengo fe cuando me agarra ese. Tengo un poquito porque va creciendo en mí, pero no tengo todavía toda la fe, por eso duermo. O si no, no tenía que vencer ese sueño, pereza, cansancio. Tenía que escuchar, tenía que estar espléndida. Mi fe, plena seguridad y tenía que estar despierta. No me puede tomar posesión Satanás. Pero, ¿por qué? Yo que estoy así a veces, porque todavía no llega perfecto mi fe. Pero ya la fe fue entregada cuando Cristo vino a morir. Y la fe, dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes, a los que cree. Y lo que cree, aquello que pide perdón, reconoce que en Adán nosotros no perdemos la fe. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, quiere decir condenados bajo la ley. Condenado, confinado quiere decir condenado bajo la ley. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Si es que bajo la ley no había, ni los profetas se salvaron. Acá bien claro lo dice. Estábamos condenados acá está diciendo Israel, porque nosotros no teníamos ley. Nosotros no tenemos ley. Porque dice en Romanos 2:14 que los gentiles no tienen ley.
sin ley. Ellos creyeron a Cristo, pidieron perdón y entonces tuvieron a Cristo. Pero esto está diciendo a Israel, si es que ni los profetas tuvieron salvación, murieron todos, como dice en Hebreos, sin recibir lo prometido, que el Señor los prometió para darle esa fe, vida otra vez en su fe. Iba a creer otra vez ese Cristo crucificado que antes murió. En Adán murió de nosotros. Estamos condenados, confinados, dice, bajo la ley. Encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. Después tuvo vida, la fe. Como dice que la hora viene, dice en Juan 6. La hora es cuando el Hijo del Hombre, los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Ahí podemos escuchar, pudimos tener la fe cuando la hora viene, es cuando vino Cristo a morir en la cruz. En la cruz. Entonces, ahí escuchamos, podemos nosotros tener fe, escuchar la voz de Dios, porque antes no podíamos. Y acá le está diciendo a los judíos mismos, dice, de manera que la ley ha sido vuestro hacho para llevarnos a Cristo. La ley le venía instruyendo a ellos por la fe en el sacrificio de Cristo. Ellos por eso hacían simbolismo, mataba animales, hacía circuncisión, hacía mucho simbolismo de la muerte de Cristo, para tener esa, por la muerte y la resurrección, que ahí hay perdón de pecado, ahí se destruyó la incredulidad, la cabeza del serpiente, la cabeza del serpiente es la incredulidad, y tenemos que destruir. Tú le herirás en la cabeza, dice en Génesis. Génesis 3 me parece, dice, ¿a dónde cacho ya? A Daniel 3 y... ¿A dónde dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El otro día ya dimos esto. Tú le herirás cuando pedís perdón, escuchá la palabra y te dice la palabra, tu fe murió en Adán. Por naturaleza tenés incredulidad. Y ahora tenemos las dos naturalezas, la incredulidad y la fe. Un poco de fe y mala incredulidad. Y nosotros tenemos que ir hiriendo a la cabeza a Satanás la incredulidad. Pedir perdón, reconocer que hay mucha incredulidad en nosotros, aunque ya somos hijos de Dios. Hay una pequeña fe, pero tiene poco raíz todavía. Pero el Señor ya hizo todo, ya entregó todo para tomar todo. Pero depende que nosotros tomemos la cruz con Él. Tome mi cruz y sígueme. Tome mi cruz, herí en la cabeza a la serpiente, a Satanás en incredulidad. Reconocer tu incredulidad, que no podés escuchar la palabra. Te cansa, te agarra sueño, pereza. Parece perder tiempo escuchar la palabra. Te enojas cuando te dice que hay incredulidad. Ah, no, te dice alguno. Yo tengo fe. Todos tienen fe. Todos lo impíos. ¿Cómo no voy a creer? Yo creo a Dios. Así te dice. Pero no pide perdón ni escucha la palabra, ni nos quiere escuchar. Y la fe viene por el oír de la palabra. Adán no escuchó y por eso no vino la fe a él. Murió la fe. Le habló Jehová y no escuchó.
Y entonces, más se justificó. Él no dice, pequé, sino la mujer que tú me diste. Así también nosotros decimos que tenemos fe y nos justificamos. Cuando no queremos humillarnos, no queremos reconocer nuestra incredulidad a la palabra, cuando estamos llenos de divague de mente, cuando estamos durmiendo, cuando estamos, queremos ya que termine esta palabra, no te toca esta palabra, estamos llenos de incredulidad. Y eso es lo que le ofende a Dios. Y entonces, ahí te está justificando decir que viniste dice, yo me voy a la iglesia, ya cumplo con el Señor. No cumplir así, pidiendo perdón de la incredulidad hasta que escuche, te guste, pero mientras que te atormenta, mientras que dormimos, lo que primero para salvación da a nosotros, una pequeña fe, pero después vamos a ir, tenemos que crecer en la fe. Crecer en la fe, dice, fe en el sacrificio de Cristo. Esta palabra te dice que nosotros traemos esa incredulidad muy fuerte en nosotros. Es normal, no estamos acusando acá uno a otro. A mí me pasa, porque soy humana, cuántas veces duermo y no puedo escuchar la palabra. Puedo decir que tengo toda ya la fe, plena seguridad que me está gustando esta palabra, ni escucho. Y tenemos que humillarnos de esa incredulidad para que pueda, tener esa plena seguridad y podamos escuchar bien divague de mente. Nuestra mente totalmente está a otro lado. Enojo, ira por la corrección. No queremos recibir corrección. Y esta palabra de la cruz es corrección. Te corrige primeramente la incredulidad y después te va corrigiendo en la justicia propia y después se enojo, ira. ¿Por qué? ¿Por qué nos enojamos cuando nos corrige a nosotros? Porque hay justicia propia. ¿Cree que no se va a manifestar en ti? Si todavía no lo hace, le dice a Caín, en la puerta está. Cualquier momento se puede manifestar cualquier pecado y mala incredulidad. Y vemos acá, nos está hablando a nosotros de la incredulidad. En Hebreos 3, antes hablaba a Israel, pero ahora nos dice a nosotros. Si a Israel le reprendió de la incredulidad, ¿qué seríamos nosotros? Ellos siendo pueblo de Dios. Y ahora ya tenemos a Cristo con nosotros, esa fe ya tiene vida. Pero nosotros necesitamos hacer vida en nosotros, pidiendo perdón y escuchando la palabra. Porque sin escuchar la palabra, no podés creer. ¿Cómo creerán sin haber oído? Si vos no podés escuchar, te agarra sueño, pereza, cansancio, desinterés a la palabra. Por cualquier cosa tu mente está a otro lado y no pedís perdón. Ya querés que termine nomás. No te interesa esta palabra. No puedes decir que tenés. Que muy pequeña fe tenés. Y el Señor quiere que crezca en la fe. Vamos a ver en un lugar. 3 del 1. Hebreo 3 del 1. No, Hebreo 3 del 12 estamos. ¿Del 12 en adelante? No, pero espérame que vamos a ver. Se me fue la revelación. Después va a venir otra vez. Vamos a ver. Acá dice, no. Y también acá en 5.12 también quiero que lea esa 1.12 nada más. ¿El 12? 5.12. Sí. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos, dice en el 13, pero todo aquel que participa en la ley es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué es la palabra de justicia? Cristo crucificado, cuando decís, Señor, perdóname de esa incredulidad, y ahí te va a justificar y te va a poner esa vida justa de fe, plena seguridad, te va a gustar. Y a María nos va a ir gustando más y más a nosotros la palabra de Dios. Vamos a tener más interés para conocer esta palabra. Vemos acá que cuán perjuicio tenemos por la insensatez, por la incredulidad a la palabra. Somos niños, no entendemos nuestra condición, no discernimos lo bueno y lo malo. ¿Y qué es lo malo? La incredulidad. Y se justifica, no justificamos. Creemos que estamos bien delante del Señor, ni podemos escuchar la palabra, ni te interesa la palabra. Te trae enojo, ira cuando te muestra el pecado, en vez de estar contento uno. Cuando te descubre tu pecado, cuando te dice esto, hijo, hay en ti incredulidad, justicia propia, pelea, guerra, enojo, ira por la reprensión. Tomás, no sabés qué es palabra de Dios, tomás como palabra de hombre. Y nos enojamos todavía. Y decimos que creemos, no engañamos a nosotros mismos. Y ya tenemos que ser maestros. A Israel le dice, ya debiendo ser maestro. Si ellos tanto tiempo ya le venía instruyendo por la ley mismo, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz para vencer esa incredulidad que es Satanás. Y después toda clase de pecado, esa justicia propia, esa maldad de ira, pelea, rencillosa, justicia propia. Queremos tener razón en todo. Y creemos todavía, que estamos bien todavía. Y dice acá, que ya debiendo ser maestro, pero ahora nos dice a nosotros, hay muchos que ya estamos mucho tiempo ya, y ya tenemos que cada día, cada momento tomar la cruz, y esa incredulidad, y esa justicia propia. Palabra de justicia es cuando nosotros pedimos, vamos a ser maestros, vamos a estar ejercitados nuestra alma, escuchando la palabra y pidiendo perdón. Va a conocer que hay incredulidad, ese es el mal, y el bien es la fe. La fe. Como dice en Corintios también, a según su obra, segunda de Corintios. Eso le dice a Israel. Pero nosotros también, digo que tenemos que humillar de esa incredulidad. Segunda de Corintios, ¿cuánto? Segunda de Corintios 5. ¿5:10? Ya voy a decir. Sí. ¿Sí? Sí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vemos nosotros, este no está diciendo mientras que estaba en el cuerpo, porque nosotros sabemos que Israel estaba, dice, en el 8 te va a aclarar, desde 7 leemos. Desde el 7. Desde 6. Desde 6. 5, 6. Del 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras que estaba en el cuerpo de pecado, el conjunto de pecado. Ahí era nuestro Dios. Ellos tenía, yo que aunque tenía la ley, pero estaba en el cuerpo de pecado. No tiene salvación todavía. Aunque sea profeta, ellos venían por misericordia, era pueblo de Dios y anunciaba la muerte y la resurrección de Cristo también, para que tenga fe, para que tenga vida esa fe. Y entonces, cuando
dice, así que vivimos confiados, siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ellos estaban ausentes del Señor. No tenía a Cristo esa fe en su corazón porque no tuvo vida todavía esa fe. Y entonces vemos acá la fe. Es lo que fe, gozo, paz, alegría, después todo completo tenemos. Pero una miniatura. Y mientras que estaba ausente Israel, porque es lo que nosotros estábamos mismos ausentes, nunca tuvimos oportunidad hasta la venida de Cristo. Este está hablando a Israel y dice acá, por tanto procuramos también, o ausente o presente, serle agradable. Dice acá, por tanto, ausente, por la ley, todavía bajo la ley donde estaba ausente, todavía sin fe estaba, pero que ellos tenían que venir obedeciendo, haciendo ese sacrificio de animal, toda la ley tenía que cumplir, mostrando su fe. Y entonces dice, ser agradable, y el Señor le iba a agradar así. Pero ellos no agradó al Señor, porque no creyó cuando vino, se desvió, vino Cristo a encarnarse y se desvió de la fe. Dice que no era su Mesías. Y entonces, a Israel habla, porque a nosotros no teníamos ley. Nosotros gentiles solamente escuchamos la palabra de la cruz y ya podemos tener a Cristo en nuestra alma. Y dice acá, porque es necesario que todos nosotros padezcamos ante el tribunal de Cristo. Muchos creen que, como dice acá, en el cuerpo, fuera del cuerpo, cree que cuando muere la gente que sale de este cuerpo natural, no está diciendo ese, el cuerpo habla del cuerpo de pecado, el conjunto de pecado. Vamos a ver después en Romanos. Esta cosa muy necesario, tener bien a quién está hablando. Y a ellos vio que, el Señor vio que, dice acá, porque es necesario todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuánto era el tribunal de Cristo? Cuando Cristo murió y resucitó. Ahí vino como juez y Él ahí jugó por la incredulidad de Israel y por nosotros también, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Mientras que estaba en el cuerpo, quiere decir, cuando estaba todavía en la ley, era lo bueno, era seguir pidiendo perdón de esa incredulidad, reconocer esa incredulidad al sacrificio de Cristo. Ese era lo bueno que los judíos podían hacer, porque ellos creían que, porque era judío, creía que ya estaba salvo mismo. Y dice acá, sea bueno o sea malo, conociendo pues el temor de Jehová. Persuadimos, convencemos al hombre, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Él sabe si creemos o no creemos. Ese es lo malo, no creer. Y lo bueno es pedir perdón para creer. Reconocer que nosotros traemos esa incredulidad desde Adán. Vemos en Romanos 6. 6 con. Ya te digo, 6 me parece. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo de pecado, el conjunto de pecado, empezando de la incredulidad y después todos los pecados, se apoderó de nosotros, sea destruido. Entonces nosotros tenemos que, primeramente la incredulidad, le herimos a la serpiente en la cabeza y después le vamos cortando poco a poco todos los pecados. El cuerpo es el conjunto de pecados. Nosotros somos, toda la alma de nosotros es el cuerpo de Cristo, el conjunto de Cristo.
pero el cuerpo quiere decir el conjunto. No habla que después de salir de este cuerpo natural, no, este no está hablando ahí, está hablando a los judíos fuera del cuerpo, está sin el Señor ellos, estando, Dios que como dice, vamos a leer otra vez. Dice acá, en el 6:5-6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Bien claro. Estamos ausentes del Señor, mientras tanto estamos en el cuerpo, en el pecado. Entonces, estamos fuera del Señor. Así también nosotros, aunque tenemos ya la salvación, tenemos para salvación, pero muchas veces perdemos la comunión. Estamos fuera de la comunión del Señor, de la fe, gozo, paz, alegría. A veces ni sentí. Tu mente está totalmente, cuando estás dando la palabra, está divagando a otro lado, está pensando a otro lado, fuera del Señor. Pero ya tenemos la salvación. Cristo ya vino a morir en la cruz y una vez que pedimos perdón, ya tenemos una miniatura de fe. Pero el Señor quiere que crezca, porque en Tesalonicenses me parece que dice. Vamos a ver. Primero o segundo. Vamos a ver, porque no me acuerdo bien. A veces veo que es muy natural, al interpretar muy natural la palabra de Dios. Por ejemplo, el cuerpo. Si vos no te revela el Señor, muchos creen que este cuerpo es natural. Igual la carne, cree que esta carne es natural. Y el Señor dice, ha de discernir espiritualmente. Cuando nos vamos humillando en la incredulidad, Él nos va a ir revelando a nosotros también el significado de la palabra. Esto es muy importante porque para interpretar bien la palabra de Dios, porque dice que nosotros tenemos que trazar bien la palabra de Dios, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, que trace bien. Y por eso es necesario mucha limpieza de la incredulidad. Y después ya sabemos los otros pecados, justicia propia, incredulidad y mucha incredulidad, mucha justicia propia hay en nosotros, y después todos los pecados, bloqueo, desinterés totalmente a la palabra, desinterés a la cruz de Cristo, justicia propia, y después tenemos el sabio en nuestra propia opinión, creemos que sabemos toda la palabra de Dios. Poco a poco, porque hay palabras, por ejemplo, el cuerpo. Nosotros hablamos del cuerpo natural, ¿cierto? La carne, eso. Hay cosas espiritualmente que tenemos que interpretar. No podemos naturalmente, o si no, interpretamos todo mal. Y muchas cosas. Por ejemplo, corazón contristo y humillado. Y contristo quiere decir quebrantado. Y algunos dicen mismo, si no entiende la palabra, ¿para qué tanto quiero quebrantarme? Si demasiado ya me estoy quebrantando, dice. Pero eso quiere decir otro significado. Te quebrantas de tanto pecado que tenés y te humilla. A veces no podemos, nosotros por ejemplo en el diccionario natural no podemos eso, por palabras solamente. Vamos a ir encontrando y va a ir entendiendo bien la palabra. En el diccionario natural muchas cosas no te puede explicar qué quiere decir. Del cuerpo, por ejemplo, no te puede definir. Habla del cuerpo natural. Y muchas cosas así. Yo en diccionario natural el hombre no te puede, entonces en el diccionario natural no podés encontrar el significado. Solamente en la palabra te aclaro. Igual, por ejemplo, la resurrección. Muchos creen que va a resucitar cuando viene la segunda venida. Y la resurrección habla de la salvación. Encontramos en Colosenses 3:1 eso. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Y qué quiere decir eso? Si tenés la salvación, si creíste, si hay fe en ti,
Resucitó en la fe, gozo, paz, alegría. Porque antes estaba muerto nuestra fe, nuestro gozo, nuestra paz. Murió en Adán. Y ahora, cuando además de que vamos pidiendo perdón, va resucitando esa fe, gozo, paz, alegría. Se va renovando en nosotros. Porque estamos muertos en vuestro delito y pecado. Y tenemos que reconocer que desde Adán viene eso. ¿Y qué hemos leído? Estamos en el Tesalonicense. Para hablar del crecimiento. Vamos a ver. No sé si primera o segunda. Eso es lo que no sabemos. Ya vamos a encontrar. Segunda. 2, ¿cuánto? 2, 1. Y es capaz. Segunda de Tesalonicense. Leo. Sí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. No es. Porque no vendrá. Espere que vamos a ver si encontramos. ¿Alguno me puede buscar conmigo ese? No sé si está, puede ser yo que para mí que está en Tesalonicenses. Acá. Está en segunda de Tesalonicenses 1. Vamos a leer 3. 1:3. 1:3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vemos, la fe va creciendo. Si es que no es que una vez depositó la fe y ya está. Tiene que ir creciendo esa plena seguridad y por lo tanto el amor, gozo, paz, alegría, paciencia, toda la cualidad de Cristo. Va creciendo, dice. Y para eso es necesario escuchar la palabra, para conocer que no tenés toda la fe, para que no te justifique, para que no te engañe que tenés toda la fe. Porque la fe viene por el oír de la palabra y tiene que ir creciendo a medida que vamos pidiendo perdón. Vamos a oír la palabra del sacrificio de Cristo. Fe en el sacrificio de Cristo, que ahí hay perdón de pecado. Y ahí te va a destruir tu incredulidad en el sacrificio de Cristo. Porque Adán la mató. En Adán murió. Muerto en vuestro delito y pecado. Murió nuestra fe. Y después por lo tanto el amor, gozo, paz, alegría. No puedes sentir a Cristo. Murió Cristo para nosotros. Murió la fe. La cabeza del ahí vio que de Cristo. Cristo es fe. Y después por lo tanto es amor, gozo, paz, alegría. Y ahí murió todo. Y entonces después tenemos venida a Cristo y ya nos entregó a nosotros. Podemos creer, podemos sentir esa fe, esa plena seguridad. Pero eso va a ir creciendo, esa plena seguridad. No crees todo en una vez. Escuchar la palabra. Vamos escuchando, vamos pidiendo por la incredulidad, justicia propia y después por todos los pecados. Mala incredulidad en el sacrificio de Cristo. Y no creemos mismo que tenemos la incredulidad. Hoy nos está exhortando la palabra de Dios por la incredulidad a nosotros. Nos está pidiendo a nosotros que pidamos de esa incredulidad. Y muchas formas viene la incredulidad. La incredulidad en el sacrificio de Cristo, que está todo ahí. Ahí vio que la incredulidad hiera la cabeza de la serpiente. Porque si no, él va a herir
en el calcañar, en nuestro andar, en nuestra fe. Porque el andar con Cristo en la fe te va a herir en tu calcañar, en tu fe te va a sacar la fe. Si vos no le herís la cabeza, no pedís perdón de la incredulidad. Eso es lo que quiero decir ahí. Bendito eres tú, Jesús. Crecer en la fe y en el amor. Y cuando nosotros sabemos que hay mucha maldad en nosotros, por la incredulidad misma, mucha maldad. Nos queremos entre nosotros, queremos comer uno a otro, queremos pelear y vamos a decir que tenemos toda la fe. Vamos a decir que tenemos nosotros amor, vamos a justificarnos que estamos bien delante del Señor. La cualidad de Cristo es muy pequeño en nosotros, por eso se manifiesta mucho la incredulidad, la justicia propia y creemos que tenemos razón nosotros y el otro no tiene razón. A cada uno le pide su pecado. Cada uno se tiene que ocupar de su propio pecado, de su propia incredulidad, de su propia justicia propia, de la maldad, pelea, todos los pecados, vicio, pasión, no de otro. Pero la palabra sí te va a decir tu pecado. No en chisme, no en maldad. Usar la palabra de Dios. En maldad, en ira, querer corregir y vos no te corregís a ti mismo. Como dice en Romano. Romano 4. Romano, ya voy a decir, no me parece, queriendo ser doctor de la ley. Acá está, en 2 de 17 podés leer. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nosotros somos como el fariseo, así. Y queremos enseñar a otros. Y nosotros nos enseñamos a nosotros mismos. No estamos limpiando, no estamos ocupando de nuestro pecado, de esa incredulidad que tenemos, esa justicia propia. Nos justificamos y queremos instruir a otros. Y hacemos todo peor que el que estamos mirando el pecado de otro. Nosotros queriendo ser doctor de la ley. Así igual que el fariseo somos. Queremos enseñar a otros y nosotros nos enseñamos a nosotros mismos. Tenemos que enseñar, tomar la cruz de Cristo. Primeramente nuestro pecado tenemos, cada uno se tiene que ocupar. Pero sepa que no puede reprender a otro con maldad, ira, con incredulidad. Cristo en nosotros lo que tiene que reprender. Cristo en nosotros, esa fe, ese amor, cuando gobierna. Ese va así, trabajo más que todo, pero no yo, sino la gracia que está en mí. Ese Cristo, esa fe en el sacrificio de Cristo, pidiendo perdón, esa incredulidad, esa maldad, toda clase de pecado para enseñar a otro. Por eso el Señor quiere un instrumento limpio. Y vemos acá, tenemos ese espíritu de fariseísmo nosotros. ¿Tenemos? Por eso nosotros siempre usamos la palabra de Dios y con mucha maldad y reprendemos. ¿Y qué vamos a enseñar a otros si nosotros hacemos lo mismo? Nosotros tenemos que ocupar mucho de nuestro pecado para que el Señor nos prepare a nosotros un vaso limpio con fe y amor para reprender. Repréndalo duramente, quiere decir,
duro de fe, duramente de amor, fuerza de fe y de amor en nosotros. Aquello que se opone, pero no con maldad. Algunos creen que dice repréndalo duramente, usa naturalmente la palabra y cree que con mucha maldad. No, o sea, duramente con mucha fuerza de fe y de amor. Mucho, por eso está diciendo, esto se ha de discernir espiritualmente. Mucho naturalmente entendiendo, entiende todo la palabra. Y espiritualmente para entender, tenés que crucificar mucho tu pecado. Incredulidad, justicia propia. Te justificás mucho, crees que vos tenés razón de usar versículos para reprender a tu hermano con maldad, ira, porque dice, como dice, duramente, esa duramente, con mucha fuerza de fe y de amor. Mucha humillación para eso, mucha humillación. Y hoy nos está reprendiendo de la incredulidad. Esa es la reprensión, porque esa es la cabeza del pecado. Y a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos también, porque dice la palabra de Dios que los judíos tenían también palabra, pero no va con fe. Vamos a ver eso. Dice 4:2. ¿De qué? De Hebreo. Hebreo. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. La buena nueva que es la Cristo crucificado es bueno y nueva. Porque lo viejo era Satanás, el reinado de Satanás. Es bueno porque te va a sacar de ese poder de Satanás, de ese sufrimiento, de esa incredulidad, de creer al demonio, a los hechiceros. Y dice acá, pero no lo aprovechó al oír de la palabra, por no ir acompañado de fe en lo que oyen. Muchos saben la palabra, saben teóricamente, saben lo que es bueno y lo que es malo, pero al no humillar son oidor de la palabra y se hace infructuosa la palabra, como ayer estábamos diciendo. No es nada más que escuchar la palabra. Y después viene la tentación, dice. Viene la tribulación, el sufrimiento, viene la tentación de Satanás, te trae la incredulidad, te trae el enojo, ira y no crucificar. Entonces se hace infructuosa la palabra, dice, en Marcos 4. Entonces, son buena tierra cuando vos te limpias. Ahí va a llevar fruto, 30, 60, 90. Va a llevar fruto de fe, gozo, paz, alegría. Va a sentir, va a formar en tu mente, va a gobernar tu mente de querer escuchar la palabra, interesarte de la palabra, querer limpiarte. Pero, o si no, es infructuosa. No te hace nada, la palabra no te puede cambiar. Somos oidor de la palabra. Marcos 4:13. Me parece 16. ¿El sembrador habla usted? Y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino. No era eso. 4, Marcos 4. 3, 4 ¿cuánto? 13 por ahí. 16. Bueno, 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra,
luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se goza por la misericordia, el Señor le da oportunidad que se goce en el momento que escucha la palabra, pero tiene poca raíz la fe. Y después viene la tribulación y la persecución, dice. Tribulación quiere decir sufrimiento, porque Satanás en todos los pecados te trae sufrimiento solamente. Te sentí mal. Cuando te pones nervioso a pelear con otro, no es tribulación, no te sentí mal. Esas son las persecuciones. Cuando te trae incredulidad, parece recién te está gozando. Y después ya, se te fue. No crees más la palabra. No te gozas más por la palabra, sino te trae enojo, ira. O cualquier pecado ya te viene. Y ya, otra vez tu mente está en otro lado. Se hace infructuosa la palabra. Sin vida, sin fe, gozo, paz, alegría. No te produce nada la palabra. Pero lo que sembraron en buena tierra es aquello que reconoce su incredulidad primeramente. Justicia propia. Que no podés escuchar. Pedí al Señor. Te cansás. Te enojás porque te reprende. Tomás como palabra de hombre. Decile, Señor, no creo que tú estás hablando por medio de la sierva. Creo que ella nomás preparó este mensaje. Porque no me quiere. Porque me quiere decir mi pecado. Entonces, esos pensamientos hacen infructuosos. Después todos los pensamientos. Pero la incredulidad. Entonces viene la persecución por la palabra. Si es que no escuchar nomás la palabra solo, sino tiene que trabajar después por la incredulidad, justicia propia, no puede escuchar. Te cansa la palabra. A lo mejor no decís nada que te cansa, pero ya está pensando y ya está queriendo que termine nomás. Y ese pecado es Satanás. Todo lo que viene de Satanás es pecado. Le ofende a Dios. Pecado quiere decir ofensa a Dios. Entonces, vemos acá. ¿Qué era que leemos? Marco 4. Si es que puede hacer infructuosa o inservible para ustedes esta palabra. Escucha nada más, son oidores. Por eso es necesario que después que ustedes escuchen la palabra o entre la palabra misma, ya se esté humillando, ¿cómo está tu mente y tu pensamiento? ¿Te gusta esta palabra? ¿Te está gozando? Y si te está gozando, cuando te viene la lucha, sepa que tenemos corta duración todavía, poco raíz tiene nuestra fe, porque es crecer en la fe y en el amor, dice. Y muy poco todavía. Y para eso tiene que venir persecuciones de Satanás. Te trae incredulidad, te trae enojo, ira, cansancio a la palabra, sueño, pereza. Empieza a humillarte, porque es lo que Satanás quiere arrebatar primero en la palabra y después la oración de la cruz para que nos pida perdón. Justicia propia. ¿Cree que de qué me voy a humillarme si no hice nada? En tu mente no has escuchado la palabra, tu mente divagaba. Mientras que escuchaba la palabra, le ofendé a Dios. Y de eso tenés que pedir perdón. Le ofendé porque no podés escuchar. Y es normal porque tenemos las dos creaciones. Pero pida perdón para que sea un momento nada más y después que te guste más y más cada día la palabra. Bueno, vemos acá en hebreo entonces, dice, mira hermano, que no hallen en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque ese corazón malo de incredulidad, malo dice, de incredulidad, no creer, no poder escuchar la palabra y no pedir perdón, te puede apartar de Dios vivo, de esa fe, gozo, paz, alegría, no podés sentir más. Y ahí ya se está apartando, vos mismo te apartás de Dios, aunque Él quiere engendrar en ti, quiere que pida perdón de esa incredulidad, de esa justicia propia, que no podés escuchar, que tu mente está divagando, te está cansando de la palabra, tomás como palabra de hombre, te enojas cuando te reprende, pedí al Señor perdón, porque eso te va a apartar
te va a sacar esa fe, gozo, para alegría. Amadías no va a querer escuchar más la palabra, no va a poder venir, otro ya no viene más, y otro está todavía acá por misericordia, pero no crea por tu fidelidad, sino porque el Señor te tiene misericordia y te está dando todavía oportunidad. Tal vez te está gozando todavía. Aprovecha, si escuchare y oí mi voz, no endurezcáis su corazón. Bueno, hasta ahí la palabra. ¿Qué hora es?